Hola, mi nombre es Andrea Ríos y hoy les estaré hablando de los parámetros para la elección de una luminaria, empezando porque la lámpara es el nombre propio de lo que la mayoría de la gente llama bombilla y es muy importante saber y conocer todos los términos que voy a mencionar para la correcta elección de la lámpara. Si consideramos cuánto tiempo los humanos han confiado en el sol como la fuente principal de iluminación, es normal entender que a veces es un poco complicado para el sistema visual adaptarse a las diferentes tecnologías que han salido, pero la ciencia moderna ha desarrollado tantas formas diferentes de crear luz eléctricamente que se puede conseguir especialmente lo que uno necesita. Empezando con el control direccional, que responde con qué facilidad podemos dirigir la luz desde esta fuente y está asociado con qué tan fácil es controlar la luz, si abre o cierra mucho. Esto va a depender también con qué queremos iluminar y de qué forma, si queremos que algo sea más directo o que ilumine un espacio más en general. Luego seguimos con el CRI o el índice de reproducción cromática, que es una medida de la capacidad que una fuente luminosa tiene para reproducir fielmente los colores de varios objetos. Es determinado en valores del 0 al 100, el 100 siendo el valor perfecto. Aquí pueden ver una foto que tiene un CRI de 90 y se le llama que tiene buena calidad, que se ven muy bien los colores y luego mientras va bajando el CRI se va perdiendo la calidad. Seguimos con el dimmer, que es un regulador que sirve para regular, como dice su nombre, la energía en uno o varios focos con el fin de variar la intensidad de la luz que emiten cuando las propiedades de la lámpara lo hacen posible. Normalmente el interruptor suele ser como una ruleta, como pueden ver en la foto, para permitir que al girarla vaya aumentando o disminuyendo la luminosidad de la lámpara. Luego está el costo inicial, que responde a cuánto cuesta la fuente de compra y se compara con el operativo, que ya sería el gasto de suministro de electricidad y reemplazar la fuente. Seguimos con el mantenimiento o la vida útil o el tiempo de reemplazo. La vida útil de una fuente de luz es el tiempo durante el cual la bombilla funciona sin perder el rendimiento luminoso. Se expresa en miles de horas y suponemos que 1000 horas se traduce en aproximadamente un año de uso típico. Esta estimación supone aproximadamente 3 horas de uso diario por día, por lo que puede variar. Y responde a en cuánto tiempo luego de comprar o instalar la lámpara o luminaria se deberá de cambiar. Aquí hay una foto que muestra la vida útil en años de varios tipos de bombillos, la incandescente, la halógena y el de bajo consumo, que vienen siendo más bajitas, y la LED, que viene siendo la que tiene la vida útil más alta o larga. Seguimos con el requerimiento de transformador, que algunas fuentes como las LED confían en estos componentes especiales para operar y por lo general se montan en o muy cerca de la luminaria. Es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión en energía alterna pero de otro nivel de tensión. Dentro de un transformador hay tres propiedades importantes, que es el núcleo magnético, el devanado principal y el secundario. Los transformadores de alta eficiencia tienen muchas ventajas, como que tienen menos pérdidas y generan menos calor. Seguimos con el encendido instantáneo, que responde a si la fuente requiere tiempo para calentarse. Existen algunas luminarias como la metal halide o lámparas de sodio que no encienden de una vez, que necesitan de 5 a 10 minutos para calentarse, para encender, y es un problema para algunas aplicaciones, por ejemplo, luces de emergencia, en un parqueo, aplicaciones que necesitan de encendido instantáneo, porque de lo contrario, si la lámpara no prende instantáneamente, puede haber algún tipo de problema o accidente. Seguimos con lo que es el bombillo integrado. Existen luminarias que vienen con el LED integrado y otras con el separado. Estas luminarias con el LED integrado suelen tener mayor nivel de complicación para cambiar, ya que como no se cambia el bombillo separado, se tendría que cambiar la lámpara completa y esto puede tener que intervenir con la superficie donde se encuentra la lámpara, ya sea en el piso, en el techo, como en la pared. Mientras que cuando el bombillo está separado es mucho más fácil reemplazarlo. Entonces, ¿qué hacer si la lámpara con LED integrado deja de funcionar? Dependiendo de la lámpara existen posibilidades
como mencioné, que estas luminarias se conectan con un driver. A veces hay alguna posibilidad de que se pueda cambiar el driver, pero en caso de que esto no se pueda hacer, hay que reemplazar la lámpara completamente y se va a tener que intervenir con la superficie donde se encuentra, ya que como la tecnología va avanzando tan rápido y las lámparas van siendo cambiadas y rediseñadas, puede ser que no se encuentre el mismo modelo. Entonces, si no se encuentra, va a tener que intervenirse con el agujero o el hueco y cambiar el tamaño a las dimensiones de la lámpara nueva que sí se encuentra. La eficacia, esta es una palabra elegante para eficiencia y responde a cuánta luz sacamos de la electricidad que ponemos. Está expresado como lúmenes de luz apagada para vatios de electricidad o lúmenes por vatio. Seguimos con el calor, que es muy importante verificar el calor que produce la lámpara, ya que la carga puede variar dependiendo de su uso. Algunas fuentes funcionan mejor en diferentes tipos de temperatura. Y por otro lado, la temperatura de color que habíamos visto, que está expresada en Kelvin, indicando cálido, neutro o frío. En la compatibilidad IP. Esto es para saber el grado de protección. IP hace referencia al estándar internacional de Degrees of Protection y proporciona un medio de clasificar el grado de protección de sólidos como polvo y líquidos como agua de las luminarias. Y esto lo deben tener según su función. Por ejemplo, en mi casa hay luces LED empotradas en el techo y se puede ver que el IP no permite ni que entren sólidos o salgan por encima de la lámpara o viceversa con agua. El tipo de montura viene siendo el hanging type, hay de todo tipo de montura como empotrada de techo, empotrada de piso, lámpara de suspensión, aplique de pared, semi-empotrada y de superficie cuando no hay sheetrock y es concreto. Aquí podemos ver ejemplos de techo, de suspensión, de piso, semi-empotrada y aplique de pared. El anti-glare es un elemento esencial que se agrega a una fuente de iluminación para reducir la fatiga visual, el deslumbramiento y mejorar la distribución uniforme de la luz. Son muy importantes que lleven esta característica ya que satisfacen las necesidades de iluminación básica y la necesidad de las personas. El diseño de la lámpara, cuando pensemos en esto, debemos tener en cuenta que cada tecnología tiene ventaja y desventaja, que debe de entender el diseñador interesado en tomar decisiones de iluminación. Así como es importante entender las propiedades y el programa del trabajo de diseño, es necesario saber qué fuentes de luz van a servir a estas propiedades. Se debe conocer cada una de estas tecnologías con la intención de comprender cómo se desempeña cada una y dónde se debe usar o no. Es decir, que cuando diseñemos una lámpara, debemos de saber todas las características que se han mencionado para saber su función, dónde se utilizará, a qué es resistente, su IP, voltaje y todo esto. Ahora siguiendo con el voltaje, hay dos tipos de voltaje, el bajo y el alto. Esto es la tensión eléctrica. En general las casas tienen un 220-230 de voltaje, que es una tensión estándar y se llama alto voltaje. La mayoría de las lámparas funcionan en este voltaje, sin embargo hay excepciones como muchos focos que funcionan a 12 y este se llama bajo voltaje. Las ventajas de una lámpara de bajo voltaje son que estas lámparas duran más porque funcionan con menor voltaje y proporcionan una luz más fuerte y blanca, pero como desventaja es que debe usar un transformador adicional. Y por otro lado, las de alto voltaje no necesitan un transformador y se pueden usar para bombillas de bajo consumo. La previsión eléctrica correcta quiere decir que se debe saber qué consume el bombillo, el tipo de voltaje que se va a trabajar en la aplicación de la luminaria, o sea, saber si donde se va a conectar la lámpara el voltaje es alto o bajo. El peso es una característica muy importante de la lámpara, ya que se puede afectar la instalación. Y por último, la intensidad luminosa es el flujo luminoso emitido por unidad de ángulo sólido en una dirección concreta expresada en candelas.